Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a una reflexión que podrá ser muy interesante para algunas personas si le prestan atención, porque se trata acerca de ir a un lugar específico para que nosotros encontremos la solución, las respuestas para nuestras preguntas. Algunas personas a lo largo de su vida planean ir a determinado lugar. Unos planean viajes de turismo o de paseo, otros planean viajes de negocio y otras personas simplemente hacen planes para ir a otra ciudad y mudarse de lugar donde viven y todas esas cosas que el ser humano en la vida va planeando constantemente. En la reflexión de hoy vamos a tratar el tema ¿por qué no vas a Damasco? Sí, ese tema es bueno que nosotros lo analicemos, porque vamos a cambiarle en algún momento de la reflexión el nombre a la palabra Damasco y le vamos a colocar o le vamos a nombrar de otra manera. Vamos a decir ¿por qué no vas a la palabra de Dios? Esa es una reflexión que nosotros debemos hacer hoy. Para la reflexión de hoy vamos a tomar como punto de referencia unos dos textos de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 22, los versos 10 y 11. Dice la Biblia así: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Muy bonita esa palabra, una palabra que nos invita definitivamente a reflexionar. ¿Por qué? Bueno, porque si usted lee con detenimiento todo el capítulo 22 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta allí de la historia de este hombre, de el apóstol Pablo, que era el mismo Saulo de Tarso, y así fue como lo llamó el Señor Jesucristo a él. Lo llamó por su nombre, porque el Señor Jesucristo conoce su nombre y mi nombre. Él conoce no solamente el nombre suyo, Él conoce su corazón y mi corazón. Él sabe todas las cosas porque Él fue el que nos formó. Acuérdese que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y también en esa creación incluyó al hombre. Él creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó, dice la palabra del Señor. Si el Señor lo creó, Él conoce todo órgano, no solamente su nombre, sino todo órgano, toda célula de su cuerpo. Así que es muy interesante que nosotros leamos el capítulo 22 del libro de los Hechos para que nos demos cuenta por qué esta escritura está allí. Y dije, ¿qué haré, Señor? Esa fue la primera pregunta que le hizo Pablo o Saulo al Señor Jesucristo después de haber visto un resplandor que vino desde el cielo y lo dejó casi ciego. Un resplandor que inclusive traspasaba el resplandor del sol. Usted lo puede leer allí en la Escritura. Ese resplandor que vino del cielo, que traspasó el resplandor del sol, era la gloria de Dios misma. Esa misma gloria que apareció a los discípulos en el monte de la transfiguración también. Y es que el Señor Jesucristo tiene maneras de llamar al ser humano. Pero
¿Por qué nosotros estamos leyendo esta escritura hoy? Porque la invitación es a ir a un lugar específico o ir a determinado punto de referencia específicamente. Aquí la reflexión de hoy es: ¿por qué no vas a la palabra del Señor Jesucristo? O sea, a la Biblia. Si bien el apóstol o este hombre, Saulo, se estaba dirigiendo hacia Damasco, una ciudad allá en el antiguo Oriente, entonces ahora nosotros podemos familiarizarnos con ese tema, con ese nombre, y de todas maneras leer la escritura y saber qué era lo que este hombre iba a hacer allá a esa ciudad. Porque es muy interesante lo que dice ese capítulo. Pero en los versos 10 y 11 que leímos del capítulo 22 del libro de los Hechos dice: ¿qué haré, Señor? Él le preguntó al Señor Jesucristo qué debía hacer. Y el Señor le contestó. Él le dijo: levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Es por eso que esa palabra Damasco la podemos cambiar por la palabra Biblia. ¿Por qué no vas a la Biblia? ¿Por qué no vas a la palabra de Dios? Porque allí están las respuestas a las preguntas que el ser humano tiene hoy en día. Mire, si usted se está preguntando ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué mis hijos están de esta manera? ¿Mis hijas están de esta otra manera? ¿Por qué mi esposo o mi esposa está así en esta circunstancia? ¿Por qué yo estoy viviendo eso? Entonces, usted se puede estar preguntando lo mismo que se preguntó este hombre cuando iba para Damasco. ¿Qué haré, Señor? Y allí, cuando el Señor Jesucristo le respondió a Saulo que se levantara y fuera a Damasco y allí se le diría todo lo que estaba ordenado para que hiciera, es lo que estamos planteando en esta mañana para esta reflexión. Estamos planteando que usted vaya a la Biblia, porque allí se le dirá al ser humano todo lo que está ordenado que haga en la Biblia, en la palabra del Señor. Si bien a Saulo se le dijo a través de esta voz que él oyó del cielo: levántate y ve a Damasco, a nosotros hoy en día se nos dice: ¿por qué no te levantas y vas a la palabra del Señor? ¿Por qué no te levantas y vas allí a la Biblia? Y allí encontrarás respuesta para esa pregunta: ¿qué haré, Señor? Allí en la Biblia, en la palabra del Señor, encontrarás ordenado todo lo que debes hacer, todo lo que usted y yo debemos hacer para vivir una vida agradable a Dios, para que encontremos respuestas a nuestras preguntas. Entonces, el verso 11 dice la Biblia de esta manera: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Qué bonita es la palabra del Señor. Porque mire, si nosotros hacemos una comparación de estos textos, lo podemos aplicar a lo que el mundo actual está viviendo. El mundo se pregunta, como ya lo dije antes, usted y yo nos podemos estar preguntando: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué está sucediendo tantas cosas? Pues entonces la palabra del Señor, o la voz del Señor Jesucristo, mejor, nos dice: levantémonos y vamos a la Biblia, y allí se nos dirá todo lo que está ordenado que hagamos. Así como esta voz del cielo se dejó oír para que Saulo escuchara esas palabras, que se levantara del suelo porque él se había caído a causa del resplandor de la luz. Entonces, cuando esta palabra le dijo a él: levántate y ve a Damasco, así esta palabra está para hoy en día, para que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Levantémonos y vamos a la palabra del Señor, porque allí se nos dirá todo lo que está ordenado para que nosotros
hagamos. Es en la palabra del Señor que nosotros encontramos respuestas para nuestras preguntas. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos ciegos a la palabra del Señor, nosotros no vemos lo que está escrito en la palabra. Mire que el apóstol, o este hombre Saulo, que todavía no era apóstol, cuando él vio ese resplandor, él quedó ciego. Y eso es lo que dice el verso 11: como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Es eso lo que estamos haciendo hoy en día con las personas, con la familia, con los seres queridos, con nuestros allegados y con nuestros amigos. Llevarlos para guiarlos, conducirlos, porque no ven la palabra del Señor. Están ciegos a la palabra del Señor, entonces los vamos a llevar. Allí dice la Biblia, fue llevado a Damasco, pero aquí nosotros vamos a convertir esa palabra en la Biblia, como ya lo dije antes. Entonces los vamos a llevar a la Biblia, a la palabra del Señor. Por eso estamos haciendo esta reflexión hoy, para que usted entienda estos versículos. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra del Señor, déjese llevar, porque usted está ciego, como quedó Saulo. Está ciego a la palabra del Señor, no quiere verla, no quiere leerla, no quiere oírla tampoco. Entonces déjese guiar, déjese llevar por otros para que llegue a la Biblia, a la palabra del Señor, para que allí, como está ordenado, todo lo que debemos hacer, usted también pueda leerlo y aplicarlo en su vida para que haya respuestas, para que hallemos respuestas a nuestras preguntas y solución a nuestros problemas también. Hay otra escritura en el libro de los Hechos, capítulo 26 y el verso 18 que quiero compartir con ustedes. Dice la Biblia: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire usted que cuando Saulo oyó esta palabra que vino desde los cielos, después de que vio ese resplandor, en el capítulo 22 de los Hechos, allí en el capítulo 26, más adelantico, usted lo puede leer. Lea todo ese capítulo 26 y se va a dar cuenta la historia que está plasmada, que está allí escrita para nuestra edificación. Porque cuando esto sucedió en la vida de Saulo, hubo como unos 3 paras allí. Ese propósito tuvo 3 paras. Y usted lo puede leer en el versículo 18 que acabé de compartir con ustedes. Porque el propósito del Señor era salvar a Saulo, llamarlo para que fuera salvo y también para que anunciara el evangelio a otras personas. Lea todo ese capítulo 26 del libro de los Hechos y se va a dar cuenta. Mire, el verso 18 dice: ahí está el primer para que abras sus ojos. El segundo es para que se conviertan de la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y el tercer es para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bonita es la palabra del Señor, que nos conduce de una manera especial y fácil de la mano del Señor hasta la gloria eterna. Porque allí nos damos cuenta en este verso que acabamos de leer que cuando el Señor Jesucristo llama a una persona, cuando lo llama a usted, usted se prepara. Usted lee la palabra del Señor y viene al Señor Jesucristo arrepentido, se hace bautizar, como dice la palabra y como está allí escrito también. Cuando usted lea Hechos 22 y Hechos 26 se va a dar cuenta que Saulo se bautizó y Saulo recibió la palabra del Señor con gozo y no tuvo pereza, no escatimó el tiempo ni tampoco rechazó la palabra del Señor para recibirla para sí mismo y también para anunciarla a otros. Así que hay 3 cosas: abrirle los ojos a los ciegos, a las personas que no quieren ver la
la luz del Evangelio, para que se conviertan estas personas de las tinieblas a la luz divina del Señor Jesucristo y para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este llamamiento es importante para que nosotros ya no vamos a Damasco, pero para que nosotros vamos a la palabra del Señor, que es la Biblia, porque allí encontramos respuestas para nuestras preguntas. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.